permite una vez más estar aquí reunidos, una vez más para seguir edificándonos con la palabra de Dios, con la palabra que es la única que nos puede dar fuerza para poder seguir hacia adelante. Gloria al Señor. Y yo sé que cuando la oímos atentamente, cuando ponemos atención a ella, Dios trae bendición. Dios bendice nuestras vidas y nuestros corazones. Así que en esta tarde voy a pedir que pongan mucha atención a la palabra de Dios para que su vida espiritual sea edificada, para que Dios le dé una nueva visión para seguir adelante. Gloria al Señor. Así que denle la mano a sus vecinos, sean todos bienvenidos y pueden para que tomen su lugar. Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor que me deja vivir. Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor que me deja vivir. Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor que me deja vivir. Pueden tomar sus lugares en esta preciosa tarde y vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos. ¿Se recuerdan ustedes que estamos hablando del capítulo 7? Estamos ahorita en el capítulo 7 del libro de los Romanos. Y vamos a continuar con esta enseñanza para que cada uno de ustedes pueda recibir el consejo de la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a continuar con este estudio y vamos a seguir en el versículo que quedamos en el versículo 5, ¿verdad? Estamos en el versículo 5, terminamos hasta el versículo 4 y ahora vamos a continuar con este estudio intensivo del libro de los Romanos, capítulo 7 y versículo 5, para poder continuar con esta enseñanza. En la última etapa de nuestra enseñanza pasada estuvimos, se recuerdan ustedes, hablando acerca de una analogía que Pablo estaba hablando acerca de lo que es el matrimonio, lo que es el creyente, lo que es la ley, lo que era la ley de Moisés y lo que es el tiempo de la gracia en el que estamos viviendo. Pero bien, vamos a seguir adelante porque todavía hay algunas cosas que el apóstol Pablo quiere seguir tratando con ese tema. Vamos a leer versículo 5 para poder iniciar en esta tarde. Versículo 5 dice, capítulo 7, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nosotros o en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Yo quiero que hagamos un análisis de nuestra vida. O sea, vamos a decirlo, que seamos honestos o respondamos con toda honestidad. Que si realmente le ha sido y fue posible guardar la ley, esa sería una reflexión. ¿Sabe lo que era? Perdón, la ley. La ley era como una especie de camisa de fuerza puesta en la carne para controlarla. Eso era lo que era realmente la ley. Y esto nos sucedió a cada uno de nosotros cuando estábamos bajo la restricción de la ley. No había ningún gozo realmente en ese ambiente en el que nosotros nos estábamos desarrollando. La carne no tenía ninguna capacidad ni deseos de seguir
los mandatos de la ley. O sea, la carne, para poder lograr esto, tuvo que soltarse, o se soltó por la restricción que le fue puesta por la ley, y por tanto hizo bajar, pudiéramos decir, la pena irrevocable por violar la ley, la cual es, dice la Biblia, muerte sobre nuestras vidas. Y el apóstol Pablo, utiliza la palabra la carne en un sentido, pudiéramos decir, no moral. Por eso es que es importante hacer esta recalcación de lo que dice el apóstol Pablo. Que mientras estábamos en la carne, o la palabra carne es en un sentido no moral, para descubrir o para describir el físico del hombre, y en un sentido también de perversión moral. O sea, para poder descubrir realmente la condición humana no redimida del hombre. Por eso es que cuando se utiliza la palabra carne, esto es lo que realmente significa. Son estos o aquellos residuos del hombre viejo que quedan todavía para siempre en la vida del creyente. Y eso es algo con lo que tendremos que lidiar todo el tiempo de nuestra peregrinación, hasta que el momento en que nosotros seamos glorificados. Entonces, allí sí realmente se cumple lo que dice el capítulo 8, versículo 23 del libro de los Romanos, donde dice que no solamente la creación gime, sino que también nosotros estamos gimiendo dentro de nosotros mismos para que estemos ansiosamente esperando la adopción, o sea, la redención de nuestro cuerpo, para que realmente sea absorbida toda esa inmoralidad, todo eso lo que no es de Dios, que pueda realmente ser absorbido el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es a lo que se refiere en esta porción del apóstol Pablo del versículo 5. En el versículo 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí, el apóstol Pablo, quiero decirle algo importante, combina las figuras de la esclavitud y el matrimonio, que se recuerdan ustedes anteriormente, él había utilizado en los pasajes anteriores. Y fijémonos especialmente que la ley no tiene nada que ver con el creyente. Por eso esto es algo importante que necesitamos entenderlo. O sea, la ley no tiene nada que ver con el cristiano, sino que el cristiano ha sido cambiado. O sea, cuando el cristiano fue cambiado, cuando vino ese cambio a la vida del cristiano, murió a la ley. Y está ya desde ese momento libre de ella, así como está libre la esposa del marido que acaba de sepultar. Vamos a decirlo de esta manera, utilizando lo que el apóstol Pablo utilizó al principio de esta enseñanza. Voy a tratar de describirlo de una manera más sencilla. Pudiéramos decir que para todos aquellos que han creído en Cristo, ha habido un cambio radical en nuestras vidas, de tal manera que la Biblia lo describe como muerte. Por eso dice el apóstol Pablo: el mundo me es ¿qué? Crucificado a mí, y ¿quién? Yo también soy crucificado para el mundo. Entonces, en esa muerte, en esa crucifixión, entonces desde ese momento nos hicimos completamente libres de la ley, así como la analogía que utilizó el apóstol acerca del matrimonio. Y después de que nos damos cuenta que la esposa fue libre de un marido que acaba de sepultar, entonces nos damos cuenta que no es prudente entonces desenterrarlo nuevamente. No es prudente. Hemos muerto al pecado, así que nosotros estamos realmente cumpliendo lo que dice el apóstol Pablo, muertos
sois, y vuestra vida que está escondida con Cristo en Dios. Tuvo que haber habido esa muerte necesaria porque era la única manera de librarnos de la ley que tenía pecado y muerte sobre nuestras vidas. Por eso es que quise reabundar un poquito más en esto, para que cuando ustedes oigan hablar de este asunto, ustedes puedan definir perfectamente qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Después de que hemos nosotros muerto a la ley, ahora estamos unidos a un Cristo vivo y debemos de llevar fruto, como dice la Biblia, después de que hemos resucitado con Cristo. Por eso la Biblia dice: si habéis pues resucitado con Cristo, entonces comienza a buscar las cosas de arriba, allá donde está Cristo sentado, porque desde el momento en que nacimos de nuevo, desde el momento que llegó el nuevo nacimiento a nuestras vidas, cambiamos de ambiente, cambiamos de rumbo. Ahora pertenecemos a un ambiente celestial donde está Cristo sentado en gloria. Por eso es que ahora es el tiempo para poder llevar fruto y complacernos en trabajar para Él, ya en este nuevo ambiente en el que nos estamos desarrollando todos los hijos de Dios. Por cuanto morimos con Cristo en su muerte, la ley con su condenación también se apartó de nosotros, se apartaron las sanciones, o sea que ya no tiene la ley jurisdicción sobre nuestras vidas, ya no tiene poder sobre nosotros. El cristiano está puesto en libertad y ahora en amor se entrega al Salvador, como nunca antes pudo hacerlo, bajo la ley de la muerte, del pecado donde nos encontrábamos. Debemos de servir al Señor porque lo amamos, así como le dijo Cristo en una ocasión al apóstol que le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y la respuesta del apóstol fue: sí, Señor, te amo. Pero dice que la Biblia que insistentemente Jesús le volvió a preguntar que si le amaba. Y lo hizo por 3 veces. A la tercera ocasión, el apóstol, dice la Biblia, que se entristeció porque 3 veces le había preguntado al Señor que si lo amaba. Y cuando se entristeció, le dice: Señor, tú lo sabes absolutamente todo y tú sabes que te amo. Entonces lo que Cristo quería era escuchar eso. Y desde ese momento, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Después de haberle dicho que le amaba, el apóstol Pedro: apacienta mis ovejas. Ahora pudiéramos decir, desde el momento en que nosotros nos entregamos al ambiente de libertad, al que fuimos llamados todos hijos de Dios, desde ese momento es el momento para llevar fruto sobre nuestras vidas. Acuérdese lo que Cristo dijo de la higuera cuando pasó por ella. Yo me imagino que ha de haber sido una higuera muy frondosa, probablemente era una higuera muy impresionante la que Cristo miró cuando pasó por allí, y que comenzó a buscarle a ver si podía encontrar un higo allí. Pero a pesar de que se miraba maravillosa, verde, frondosa, no tenía frutos. ¿Y qué es lo que sucedió cuando Cristo regresó nuevamente por ahí? La higuera ya estaba seca. O sea, quiere decir que probablemente era una higuera que llamaba la atención probablemente al verla. Imagínese usted un árbol frondoso, verde, impresionante, que hasta llama la atención. Pero sin embargo, Cristo encontró fruto y no pudo encontrar ni siquiera un higo allí. Por eso es que nosotros tenemos que aprender que si nosotros nos hemos entregado a nuestro Salvador, hemos decidido amarle con todo nuestro corazón, entonces, ¿qué es lo que viene después de que nosotros le declaramos que lo amamos a Él? Vienen los frutos. Cuando tú le dices: yo te amo, Señor, entonces Dios te manda y te da una misión para que tú hagas el trabajo de Dios. Apacienta mis ovejas, habla mi palabra, testifica de ella, trae fruto. Necesitas traer fruto para que no se vaya a secar tu árbol. Esto es algo muy importante.
Es el momento de llevar fruto. Esa debe de ser la nueva condición en la que todos los que aman a Dios deben de desarrollarse. Esa debe de ser la condición. Si me amáis, dice el Señor, tienes que comenzar a guardar mis mandamientos. ¿Y qué es lo que sigue eventualmente? Los frutos del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, inevitablemente. Versículos 7 y 8 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice el apóstol Pablo: de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no por la ley. Porque tampoco, conociera codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ay Dios, este libro de Romanos es un libro que la verdad sí saca canas para poder entenderlo bien. Y para poder yo describirles esto que el apóstol Pablo está diciendo, voy a requerir de su atención, que no se le vaya ni una palabrita. ¿Okay? Lo que está diciendo el apóstol: ¿qué diréis pues? ¿La ley es pecado? Y luego él mismo responde: Dios nos libre. Al contrario, escuche esto: yo no hubiera conocido o no hubiera estado consciente del pecado si no hubiera sido por la ley, porque no había conocido yo la concupiscencia. O sea, lo que Pablo está diciendo: no hubiera yo conocido la concupiscencia por el pecado, o digamos, el pecado tomando ocasión por el mandamiento que hizo, produjo en mí toda clase de concupiscencias, porque sin la ley el pecado está adormecido dentro de nosotros. Pero ¿qué es lo que hizo la ley? Despertó el pecado en nosotros. Eso fue lo que hizo la ley. Notemos las expresiones que el apóstol Pablo utiliza, y esto ustedes lo van a notar mucho en el libro de los Romanos. Por ejemplo, dijo el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Se recuerdan ustedes? En el capítulo 6. Y luego después dice: perseveraremos en el pecado. Y luego en otra ocasión: y ahora la ley es pecado. Imagínense usted esas expresiones que el apóstol Pablo está utilizando. Pudiéramos decir entonces que si la liberación del pecado significa la liberación de la ley, entonces ¿los dos son iguales? Esa sería la pregunta. Pero Pablo dice: Dios nos libre. Y ahora aquí comienza el apóstol Pablo a tratar de mostrar en sí que la ley es buena. Escuche esto. Y por eso es que necesitamos ponernos en un estudio intensivo para poder entender. Es que yo le voy a decir una cosa: es que la dificultad, mis amados, no se encuentra en la ley. O sea, el problema no estaba en la ley, sino el problema estaba en nosotros. Por eso es que es la carne la que tiene la culpa, y Pablo cambia aquí el pronombre personal, y siempre que habla de esto habla como si se tratara de él, pero en realidad está hablando de la naturaleza del hombre. La palabra yo, como lo utiliza el apóstol en un pronombre personal, la utiliza demasiado en el libro de los Romanos, porque yo sé que en mí, esa saber en mi carne, dice: no more el bien, pero estaba realmente utilizando un pronombre personal para hablar de la verdadera naturaleza del hombre. Por eso es que cuando él utiliza el pronombre personal, yo, en mí o yo mismo, es común que Pablo utilizara esta expresión, porque esta es la lucha que Pablo tenía dentro de sí mismo, sin poder dominar eso que él tenía dentro de él. O sea, no tenía un dominio propio para poder controlarlo. Y descubrió, cuando hizo un análisis de su vida personal, que eso era imposible. Y la ley estaba enfocada únicamente a hacer el esfuerzo personal, a hacer el esfuerzo
por querer guardar algo que no podía lograrse, algo que no podía llevarse a cabo, algo que era imposible de guardar. Entonces, cuando se hace la ley imposible de guardar, entonces quiere decir que hace falta, decíamos, algo superior a la ley para poder tomar el control y verdaderamente nosotros poder servir a Dios, poder realmente entregarnos a Dios. Entonces el problema no está en la ley en sí que Dios le dio a los israelitas. El problema estaba en nosotros, como decía el apóstol Pablo, estaba en mí el problema, no en la ley. La ley le reveló a Pablo, pudiéramos decir, la pecaminosidad excesiva que había en el hombre. Ahora Pablo está tratando de demostrar qué es lo que realmente tenía la ley. Y él entendió y le dio la revelación Dios para entender que la ley descubrió el pecado en nosotros, o el excesivo pecado que había en nosotros. La ley fue como una radiografía que hizo un scan en toda su vida, en su corazón, y ahí quedó expuesto todo lo que es el hombre. Pudiéramos decir que la ley expone al hombre de los pies a la cabeza, le hace una radiografía y pone en evidencia los pensamientos, las intenciones que hay en el corazón del hombre, y esto solamente lo hizo el apóstol y lo pudo entender, que fue a través de la ley que pudo descubrir el pecado que había en él. Porque la ley solamente tenía servicio mundano, o sea, que era solamente para la carne, no alcanzaba la vida espiritual del hombre. Eran solamente mandatos acerca de la ley que solamente era para la purificación de la carne y no para la purificación del espíritu. O sea que la ley revela el parámetro divino, y a medida que los cristianos se comparan a sí mismos con ese parámetro para poder entender cuál es la posición de lo que Dios está haciendo, cuál es la posición, cuál es el pecado, y esta función es la que hizo la ley. O sea, la ley realmente, pudiéramos decir, quitó el maquillaje de la buena apariencia de la carne y la descubrió como una radiografía. ¿Y qué hizo la ley? Descubrió el pecado del hombre, pudiéramos decir que expuso al hombre tal y como es en su pecaminosidad. Lo descubrió aún hasta en los pensamientos y las intenciones, lo descubrió. Ahora maquilló completamente toda la buena apariencia de la carne y descubre la debilidad y la fealdad de la naturaleza de la carne. Eso es lo que realmente, o a la naturaleza carnal. Por eso es que cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que realmente, decíamos, el problema no estaba en la ley. El problema, ¿dónde estaba? En la pecaminosidad del hombre. Santiago, por ejemplo, compara la palabra de Dios como un espejo. Le voy a tratar de dar una explicación más sencilla y una forma más explícita para que me entienda mejor. Santiago compara la palabra de Dios, la Biblia, como un espejo. ¿Qué es lo que hace el espejo? El espejo revela lo que es usted sin reservas. O sea, el espejo, le voy a decir una cosa, no hace trampas. O sea, lo que se ve es lo que es. Exactamente, eso es lo que es el espejo. Y por eso es que Santiago trata de poner esta comparación para entender esto. Ahora, lo que refleje ahí, o lo que pasa ahí, no es culpa del espejo. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir acerca de la ley? El problema que era no estaba en la ley. ¿Dónde estaba el problema? En nosotros. O sea, lo
lo que se ve en el espejo es exactamente, o sea, y la culpa no la tiene el espejo. Si revela suciedad, si revela lo que sea, fealdad, lo que sea, lo que usted quiera del espejo, no es culpa del espejo. Y no puede usted usar, no puede utilizar el espejo para arreglar la mancha o lo que usted encuentre a través del espejo. ¿O cree usted que el espejo va a arreglar lo que tiene usted? El mechón parado, una mancha en la cara, una mancha en el oído. El espejo no puede hacer absolutamente nada por usted. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces, ¿quién es el que tiene que arreglar los defectos que tiene? Usted. La ley, óigame bien, la ley no puede redimir a nadie del pecado, pero una cosa sí puede hacer la ley. ¿Qué dice el apóstol Pablo que hace la ley? Revela, ¿qué? El pecado en nosotros. Por eso el apóstol Pablo está tratando de explicar en qué sentido para él la ley era buena. Y Dios proveyó, óigame bien, después de que Dios reveló el pecado a través del conocimiento de la ley, Dios proveyó todo, absolutamente todo lo necesario para limpiarnos del pecado y de la muerte. Dios lo proveyó todo. Su sangre preciosa como de un cordero, dice la Biblia, sin mancha y sin contaminación. Y el apóstol Pablo dice que la sangre de Jesucristo, que es la que nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. La ley refleja el pecado. Cristo provee lo que necesitamos para la limpieza espiritual de nuestras vidas. Y entonces nos damos cuenta que la ley lo único que hace es descubrir el pecado que hay en nosotros. Pero hay un proveedor que nos da a nosotros la facilidad, la capacidad para poder nosotros limpiar todas las impurezas de nuestra vida espiritual. Ya no hay pretexto. Por eso es que hay un canto que dice muy bonito: y si te lavas, ¿se acuerdan ustedes? Con la sangre de Cristo, tan solo esa sangre te puede limpiar. Bueno, yo no sé cantar, pero la idea es que la sangre de Cristo es la que hace la limpieza del pecado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Escuche esto. Por eso es que cuando la Biblia dice, o cuando la ley decía, no codiciarás, estaba descubriendo el pecado del hombre. Cuando la ley decía, no dirás falso testimonio, estaba diciéndole al hombre, cuidado con lo que hablas. Entonces quiere decir que conforme vamos nosotros entendiendo esto, nos vamos dando cuenta que está descubriendo el pecado que hay en nosotros. O sea, no es la ley, sino la naturaleza vieja de Adán la que nos aprisiona. Y la ley revela que somos pecadores y deja en claro la debilidad de la carne. Si usted lee el capítulo 9 del libro de los Hebreos, usted se va a dar cuenta que los ritos y ceremonias que tenía la ley de Moisés era para la purificación de la carne. De la carne, o sea, todo estaba enfocado en la carne. En el capítulo 9 del libro de los Hebreos. Es sorprendente, por ejemplo, la cantidad de espejos que hay por donde quiera. Yo no sé si usted se ha fijado, va a un hotel, hay espejos, en el aeropuerto, en la central camionera, aún hasta a veces en restaurantes. Donde quiera que va hay espejos. Por todos lados hay espejos. Cuando viaja usted va a ver espejos por todos lados. Es más, si busca un espejo en la bolsa de su esposa, ahí va a traer uno. O no me diga que no. O sea que a todos nos gusta vernos.
A todos nos gusta vernos y por eso utilizamos los espejos. Y quiero decirle que hay un espejo en el que debemos de mirarnos. Y usted sabe muy bien que es justamente donde Dios quiere que nosotros busquemos. La Biblia dice, y lo hace de una forma relativa, que la palabra de Dios es como un espejo. Aquí se nos da a conocer los pecadores que somos. O sea, cuando usted va a la Biblia, es usted la única forma en que usted descubre lo pecador que es. No existe otra manera de descubrir el pecado que hay en nosotros si no es a través de la Biblia. O sea que el conocimiento de la palabra de Dios revela lo que hay dentro de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a vernos en ella. Antes del conocimiento de la palabra de Dios, ustedes y yo pecábamos sin ningún remordimiento. O sea, nada pasaba, todo era normal, todo era muy natural en nuestra vida. Pero ¿qué sucede cuando comenzamos a oír la Biblia, cuando comenzamos a oír de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que sucede? Comienza a descubrir el pecado que hay en nosotros. Si no es por la palabra de Dios que nosotros descubrimos lo que somos, lo que hay dentro de nosotros, no hubiéramos nosotros optado por hacer un cambio en nuestras vidas y entregarnos a Dios para servirle a Él. No hay otra forma de poder descubrir lo que somos, y porque es el único libro, la única parte, la única porción o el volumen en el que podemos encontrar lo que necesitamos para poder reconstruir, para poder hablar, para poder actuar, para poder movernos como lo debemos de hacer, la forma correcta de dirigirnos. En el colegio, en la universidad, usted va a aprender cosas para la vida. Quizá para que usted pueda adquirir una carrera que le dé una remuneración a su vida, y prepararse es bueno, pero para poder nosotros actuar, para poder movernos, para poder pensar, para poder tener pasiones que no sean pasiones erróneas, no existe otro libro donde nosotros podamos ir para poder hacer esos cambios que no puede hacerlos en ninguna parte de su vida, ni en la mejor preparación que usted pueda tener en su vida. Pudiéramos decir de esta manera, que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, esta palabra que ustedes y yo leemos, ¿qué es lo que hace? Confronta inmediatamente nuestra naturaleza de pecado. ¿Y qué es lo que pasa cuando somos confrontados por la palabra de Dios? Que empieza el retorcijeo de nuestras vidas. Antes no lo experimentaba usted en ningún área de su vida. En ningún momento de su vida lo había experimentado, pero cuando viene usted a la Biblia, óigame, cuando comienza a leer la palabra de Dios, entonces inmediatamente es confrontada la naturaleza de pecado, porque la Biblia tiene la instrucción, tiene el conocimiento y tiene la capacidad para penetrar hasta la vida espiritual del hombre y descubrir todo, absolutamente todo lo que hay dentro de nosotros. Sí, Señor. O dicho de otra manera, cuando vamos a la palabra de Dios, descubrimos una naturaleza contraria a Dios, llena de pecado, o sea, una naturaleza de pecaminosidad. Y eso es lo bonito, que cuando uno sirve al Señor, está siendo siempre confrontado por Dios, todos los días de sus vidas. Todos los días, nosotros cuando vamos a la Biblia, siempre vamos a notar el confrontamiento que hay en nuestras vidas, la naturaleza del pecado. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos hacer de nuestra vida? Que fuéramos libres y que quisiéramos pecar como antes pecábamos, hacer lo que antes hacíamos, pero ahora con la palabra de Dios estamos en un constante confrontamiento. Dios está siempre confrontándonos. Aún en los pensamientos, cuando nosotros pensamos lo que no es de Dios, cuando nosotros pensamos lo que no es lo puro, lo justo, lo amable, cuando no pensamos lo que es de buen hombre, somos confrontados y después
notamos en nuestro espíritu que hay un redargüimiento por causa de la palabra que hemos recibido. Y eso es lo precioso de esto. Muchas personas no entienden este confrontamiento que están teniendo y creen que es una carga muy pesada que se les está imponiendo para que ustedes les sirvan a Dios. Por eso es que no es tan comprendido este asunto. Por eso dice el pastor exagera. Yo pienso que sí se vale de lo esto y del otro, y que se vale esto otro y lo otro y otro. Yo no creo, el pastor exagera. Es que asunto no es la persona. El punto es lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice. Si eso está pasando en su vida, entonces quiere decir que usted está siendo confrontado por la palabra de Dios. Es lo único que nos puede a nosotros hacer cambiar nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar. Aquí es donde está la guía para poder nosotros adquirir una conducta agradable, y es por eso que produce en nosotros ese conflicto. Vamos a leer el versículo 9. Y mire lo que dice el apóstol Pablo: y yo sin ley vivía en un tiempo. O sea, yo vivía como me daba la gana. Vamos a decirlo de esa manera. Pero vino el momento en que escuché el mandamiento de Dios, y ¿qué hizo? Revivió el pecado, algo que usted no sabía que tenía, pero que allí estaba. Pero estaba, ¿qué? Roncando, estaba dormido. ¿Qué es lo que hace la Biblia? Despierta el pecado. Cuando la palabra de Dios despierta el pecado, lo hace con la intención de que comencemos a hacer cambios en nuestra vida para no permitir que el pecado siga reinando en nuestros corazones, para que el pecado siga reinando en nuestras vidas. Dios tiene su plan y su propósito. Por eso es que cuando nosotros vivíamos así, de esa manera, sin temor de Dios, sin obedecer los mandamientos de Dios, sin ponerle atención a la Biblia, a la palabra de Dios, era la forma en que vivíamos. Pero cuando venimos al conocimiento, se revive el pecado. O sea, con el conocimiento se aviva el pecado y comienza Dios a trabajar y a redarguir nuestras conciencias. Y Pablo lo hace de una manera como para que el cristiano entienda que ahí estaba el pecado. O sea, el pecado aquí estaba desde antes de que usted viera la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estaba ya el pecado, pero vivíamos sin obediencia a Cristo. Aunque el pecado estuviera siempre ahí latente en nuestras vidas, aunque tuviéramos conciencia que cuando hacíamos lo malo, inmediatamente sabíamos que era algo malo lo que estábamos haciendo, que era algo indebido lo que estábamos haciendo. Pero cuando la Biblia dice no robarás, ya nos damos cuenta que ahora debemos de cuidar lo que tocamos. Antes lo hacíamos, sabíamos que estaba ahí el pecado latente, pero no existía un redargüimiento, no existía algo que nos hiciera entender que la obediencia trae algo que nosotros estamos buscando, y es precisamente la intención de estar dándole servicio a Dios, que estamos buscando un reino eterno en el reino de los cielos. Y que para poder entrar a ese ambiente y a ese reino espiritual, necesitamos aprender a cómo nosotros conducimos nuestras vidas, porque vivíamos sin freno, vivíamos sin esperanza, sin Dios, vivíamos como potros ¿cómo se dice? Desbocados, no le obedecíamos a nadie. Pero si queremos nosotros entrar al ambiente del Espíritu Santo, tenemos que comenzar a entrar en esa obediencia a Dios. Óigame bien, esto es algo importante. Cuando dice allí, mas yo vivía sin ley por un tiempo, pero cuando llegó el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, yo me morí.
ahí es donde está el secreto para poder despegarnos completamente de la ley que es contra la gracia de Dios. O sea, debido al pecado en el que estábamos nosotros, estábamos separados de Dios. Pero la ley lo ejecutó, o sea, la muerte del pecado es justamente la vida del hombre. Escuche esto porque es interesantísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que la muerte del pecado en nosotros, o sea, cuando morimos para el pecado, entonces inmediatamente allí es donde comienza a obrar la vida. Cuando el pecado muere en nosotros, inmediatamente la vida entra en nosotros. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Cristo no puede estar en nosotros si no hemos muerto al pecado, si no hemos muerto para el mundo. Por eso es que pudiéramos decir que la inversa es que la muerte del pecado es la vida del hombre, y la vida del pecado, o la vida en el pecado, que es la muerte del hombre. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender que si queremos la vida abundante de Dios, vamos a tener que aprender los principios espirituales que la Biblia, que la palabra de Dios enseña, para poder recibir, adquirir la vida de Dios en nosotros. Él dijo: yo he venido para que tengan vida, pero para que pueda la vida de Cristo comenzar a morir en nosotros, tienes que morir al pecado. Tienes que comenzar a entrar en una etapa donde Dios comienza eventualmente a apartarte del pecado. Poco a poco, Dios comienza ese proceso hasta que te perdona Dios. Dice la Biblia que cuando nosotros somos sepultados en la muerte por el bautismo, ¿qué es lo que pasa? Muerte y resurrección, nace algo nuevo. El pecado, dice Dios, ¿a dónde lo fue? A enviar Dios hasta lo más profundo del mar. Hasta allá se va el pecado. Y dice que jamás se vuelve a acordar de ese pecado. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí donde la vida de Dios comienza a entrar en nosotros. Por eso cada cristiano tiene que entender que este es un principio espiritual. Por eso nos reunimos, por eso es que oímos la Biblia, por eso es que nos interesa el servicio a Dios, porque queremos lo verdadero, queremos lo real, queremos lo perdurable. Lo que hay aquí en la tierra no es real, no es perdurable. Estamos muy poco tiempo aquí. De aquí no nos vamos a llevar absolutamente nada. Nada. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y ayer, versículo 10, que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Vamos a decir lo que en teoría, la obediencia perfecta a la ley podría traer vida eterna, y con ella podía traer felicidad y santidad a la vida del hombre. Pero óigame bien, pero nadie fuera de Cristo ha podido lograr eso. Nadie fuera de Cristo ha podido ni podrá jamás obedecerla a perfección, absolutamente en todo. Por eso es que tuvo que venir alguien que cumpliera la ley para que nos librara de la ley, del pecado y de la muerte. Ahora la culpa no se encuentra en la ley, la culpa se encuentra en aquel que creía que la ley traería vida y poder a su vida. Y la ley no hizo ninguna de las dos cosas, sino que verdaderamente reveló la debilidad y la inhabilidad del hombre. Eso es lo único que reveló la ley. Por eso es que cuando nosotros comparamos la ley de Dios con la gracia de Dios, vemos el gran contraste que existe. Por las obras de la ley, dice la Biblia, nadie va a ser justificado. Absolutamente nadie. Porque no ha habido alguien capaz que pueda obedecerla a la perfección hasta ahorita. Por eso cuando aparece Jesús en escena, Él viene justamente para librarnos.
a través de su muerte, de esa ley en la que estábamos nosotros atrapados, decía ahorita, como una camisa, como una chamarra de seguridad, donde no podíamos escaparnos. Pero cuando aparece Cristo en escena, dice la Biblia que Él murió por nosotros, y cuando Él murió por nosotros, nos dio a nosotros la libertad para poder librarnos de esa ley, para entrar en la etapa de la gracia en la que estamos. O sea que estamos en mejores promesas. Estamos en un ambiente distinto. Ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es rendirnos a Él, darle nuestro corazón, darle servicio a Él, agradecimiento. Debemos darle lo mejor de nuestras vidas a Cristo, porque estamos en la mejor etapa del cristianismo. Estamos en la etapa donde podemos alcanzar todo lo que nos propongamos, siempre y cuando nos determinemos a servirle a Él con todo nuestro corazón. Así que estamos ya entendiendo que cuando entra ese conflicto en nosotros, cuando entra ese conflicto, esa confrontación, es porque Dios quiere hacer el cambio radical en tu vida y en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere hacer. Nos miramos en el espejo de la palabra de Dios y descubrimos, ¿qué es lo que descubrimos? Lo inhábiles que somos, la pecaminosidad que hay en nosotros y lo que necesitamos hacer nosotros, para poder hacer esos cambios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cada vez que vayas a la Biblia, a la palabra de Dios, y te dice, arregla eso que tienes aquí, arrégleselo. Si le dice, quítate la mancha que tienes aquí, cuando se vea en el espejo, quítesela. Dios le va a ir enseñando qué es lo que usted tiene que hacer en su vida diaria para que esté en paz con Dios y esté esperando con paciencia el momento de partir con Él a la eternidad, cuando Él venga por su iglesia, cuando Él venga a levantarnos, cuando venga a terminar la buena obra que Él ha comenzado en nosotros. Que estemos gimiendo realmente, como dice Romanos 8:23, que estemos gimiendo por dentro en nuestro espíritu, que nuestro espíritu esté gimiendo dentro de nosotros, esperando la redención, esperando la liberación completa. Al fin se va a deshacer de la carne. Al fin, el día de la venida de Cristo, o ya sea que nos vayamos a la tumba, pero en ese momento vamos a ser liberados completamente, vamos a ser redimidos al 100%. Ahorita estamos dentro de ese proceso de redención, pero mientras esté latente el pecado en nosotros, existe el riesgo. Cuídese mucho, cuide mucho su vida, cuide mucho su relación con Dios, que no exista nada más importante que la relación con Jesús. Es lo que más debemos de cuidar, tener una buena relación con Él, estar en paz con Dios, para que cuando Él venga no nos agarre descuidados, sino que estemos esperando el momento para encontrarnos con Él. A Él sea la gloria y la honra en esta tarde. Muchas gracias, Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Ayúdenme con sus oraciones para poder seguir con estos temas que, ay Dios mío, bueno, solamente con tu ayuda, ayúdame para poder seguir. Espero que hayan aprendido algo nuevo en esta tarde y que les haya servido de bendición y de conocimiento para sus vidas. ¿Qué le parece si nos ponemos todos de pie para hacer una oración en esta tarde? Una oración especial. Una oración para pedirle a Dios que siga abriendo las puertas de bendiciones para nuestras vidas, que siga bendiciendo nuestras vidas, que siga obrando en nuestros corazones, que siga Cristo abriéndonos camino para seguir hacia adelante. Oremos por algunos hermanos que salieron de viaje, yo creo que vienen un fin de semana largo y están aprovechando para quizás ir a visitar sus familias. Que Dios los bendiga y los cuide donde quiera que anden. Por aquellos que están en necesidad, vamos a orar por ellos. Y vamos también a pedirle al Señor que siga obrando
en nuestras vidas, que siga el proceso que Él ha comenzado en nosotros, que Él siga